Entonces, si tú hiciste una promoción con tu trabajo legislativo y en esta nueva realidad jurídica en la que tú vas a tener la posibilidad de seguir con tu encargo y al mismo tiempo estar conteniendo para un cargo de elección popular, eh, pues en este momento tú estás haciendo tu trabajo y estás visibilizando tu trabajo, que es también una de las partes de, digamos, una de las responsabilidades como legisladoras y legisladores, ¿no? Para eso también tienen sus... Mantener informados a los ciudadanos, ¿sí? Claro, De tus entonces actividades. tú estás cumpliendo con tu chamba, no te estás saliendo de ahí. Caso distinto, que aquí Pablo dice, no, pues yo me salí a pasear al perro, le fui a comprar a la señora de la tienda y entonces me grabaron y todavía le pongo, Pablo, Pablo Aguilar sí le compra, sí promueve el consumo local. ¿Ahí qué fue lo que hiciste? No promoviste tu trabajo como legislador, promoviste tu imagen. Si vas a pagar promoción en redes sociales, promoción en televisión, bueno, en radio y televisión, esa está bien cuidada, los partidos políticos ahí sí se meten porque las sanciones están muy grandes, ya les decía ayer. Entonces, no está tan fácil. Entonces, los partidos cuidan esos, digamos, esos espacios. Pero hoy día lo que cualquier candidato o candidata puede disponer es de las redes sociales. Y es ahí donde nos metemos, ¿no? Y de pronto, al inicio, fíjense que el tema que hoy Pablo me está preguntando de cómo le hacemos para resolver esta situación de las personas que en este momento ocupan un cargo público, hace algunos años ese no era el tema. El tema era cómo regulabas que estuvieran participando en redes sociales. ¿Cómo regulabas que saliera la publicación? Lo que nos preguntaba Leandro ayer, ¿cómo lo acredito? Si cuando lo meto y cuando ya se dictamina, cuando ya se sanciona, cuando ya se revisa, cuando entran a la revisión del estudio de la queja que acabo de promover, ya lo bajaron de redes sociales, ya no está. Entonces, ¿cómo le hago para acreditar que sí estuvo? Él nos preguntaba ayer, ¿será funcional en este caso, con las notarías o cómo lo puedo acreditar? Eso era en ese momento. En este momento ya está mucho más amigable el cómo comunicarte con Facebook, el cómo pedirle al Facebook la información, cómo hacer que sea transparente lo que estuvo público o no. Incluso tú puedes bajar algo, pero si alguien más ya lo compartió, ya está en el mundo virtual y es muy difícil que vaya a desaparecer. Puede ser que alguien lo haya capturado, que lo haya grabado, que lo haya compartido, etcétera. Entonces, ya digamos que esa primera preocupación de ese momento no sería la preocupación de este momento. En este momento la preocupación es, ¿qué pueden hacer aquellas personas que están ocupando un cargo de elección popular y qué no pueden hacer? Y aquí lo más delicado va a ser si el tribunal sigue con la actitud que ha llevado los últimos años, de decir hoy sí y mañana no. Y pasado mañana otra vez sí y al siguiente día otra vez no. Entonces, primero tendríamos que estar cuidando esos elementos. Pero lo segundo, que es a lo que tenemos que entrar, es a dónde voy a buscar el fundamento legal de lo que yo voy a hacer. Y entonces, aquí en el documento que yo les preparé, no nada más me agarré lo que es el PES y todo lo que dice el PES, la LEGIP. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un criterio un poco amplio de que existen quejas y que las quejas se pueden presentar por por distintas situaciones. El PES particularmente se presenta por ciertas acciones en particular, pero existen las quejas en general, una queja o una denuncia, y entonces, ¿ante quién se pueden presentar? Y entonces, ¿qué significa que se puede presentar un procedimiento sancionador? Entonces, comencé con eso, digamos que comencé con el género para luego irme a la especie. Y luego ya comenzamos a hablar de lo que es la queja y de lo que es cómo y ante quién la voy a presentar. ¿Cuáles son los sujetos, las personas que pueden ser sujetas de una responsabilidad? O sea, ¿ante quiénes pueden ser las personas a las que se les promovió una queja? Eso todo ya está en el documento, pero además no me lo inventé, no es algo que se me haya ocurrido, eso está en la ley. Ya se las mandé, Leandro, desde ayer. Se me hace que no hiciste tu tarea. Les mandé algunos ejemplos de los que estuve hablando ayer, se los mandé para que los tengan, que vean que además no me los imaginé, no son inventados, ahí están, pero además les mandé la guía.
Y les mandé un formato para que puedan hacer la tarea, que es el que me comprometí a mandarles. Ahora, aquí vienen las autoridades ante las que vamos a presentar la queja o la denuncia. Y esto vamos a ser bien claros. ¿En qué momento la voy a presentar? En el momento en el que considero que la autoridad tiene. Ya, no, sí, sí, les mandé todo, 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 porque la idea era que pudieran tener todo lo que les había dicho y lo que íbamos a ver hoy. La queja la vas a presentar en el momento en el que consideres que es necesaria la intervención de la autoridad administrativa electoral. Pero aquí hay que o sea, es importante hacer hincapié en que puede ser que la propia autoridad decida que se tiene que iniciar un procedimiento. Uy, está fuerte, ¿no? Hay un procedimiento, por ejemplo, ahorita les compartí algunos ejemplos de cómo se radican una vez que llegan los proyectos para que ustedes los revisen. Pero bueno, entonces la presentación puede presentarse en el momento en que se considere que la autoridad tiene que intervenir por actos anticipados de precampaña y de campaña. Recordemos lo que ya les había dicho de que los criterios que hay en este momento con respecto a respetar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo buscar que haya equidad en la contienda. Se complica mucho más cuando estamos hablando de personas que están ocupando un cargo de elección popular y que tienen cargo y que están entrando a los procesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que ser como más cuidadosos. ¿En qué momento se va a romper la línea? ¿Quiénes van a ser los órganos que son competentes para la tramitación de este procedimiento? El Consejo General, la Comisión de Denuncias y Quejas y la Unidad Técnica. Todo esto está en la ley. ¿En cuál ley? En la ley JIPE. Entonces, no es que cuando ya lo estás haciendo ya te lo aprendes como de memoria, pero el objetivo no es que se lo aprendan de memoria, porque eso lo van a encontrar ahí y eso es de lo que se puede reformar. Puede ser que pase este proceso electoral y que entonces haya reformas, porque hubo actos distintos y hubo situaciones distintas y a lo mejor las reformas no se dan en este momento, en la siguiente legislatura, pero a lo mejor se dan después del siguiente proceso electoral federal. Así ha sido recurrentemente. Entonces puede ser que se dé. ¿Sirve aprendértelo de memoria? Yo diría no. ¿Qué es lo útil? Aprender el criterio. ¿En qué momento sí y en qué momento no? ¿Para qué sí y para qué no? Entonces, ¿qué es importante recordar? Que todos los días y todas las horas son hábiles. Entonces, si tú quieres presentar una queja, ¿en qué momento la vas a presentar? Si estamos diciendo que durante los procesos electorales federales y locales todos los días son hábiles, en Al cualquier momento. momento que ocurre. En cualquier momento. Sí, Entonces, cuando nos tenemos decía, conocimiento. nos decía Leandro, tienes 4 días. Aquí en el momento en el que tú consideres que la autoridad se tiene que enterar, lo tienes que presentar. Tendrás que justificar. Pero eso es lo que te está diciendo la ley. O sea, la ley JIPE te está diciendo cuál es el momento para presentarla. Y te dice, en el momento en el que la autoridad tenga que tener conocimiento del hecho. Y en los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles. Eso opera a favor y también un poquito en contra, porque eso hace que estemos corriendo más a la hora de hacerlos. Por eso a mí cuando de pronto me dicen, ay, en alguna ocasión alguien me invitó a trabajar en un proceso electoral y me decía, no, pero no te preocupes, vas a poder descansar, aquí nada más vas a trabajar de tal hora a tal hora. Yo dije, no sabe lo que es un proceso electoral, porque en un proceso electoral todos los días y las horas son hábiles y pues aquí no vas de vacaciones, no se descansa, o sea, el proceso electoral, bueno, claro, siempre hay quien descansa, ¿no? Pero si vas a hacer un trabajo técnico bien hecho, y sí se puede lograr revertir una situación donde es un clima adverso para la contienda electoral, sí. No solamente con un trabajo de territorio, también con un trabajo bien hecho de escritorio técnico jurídico. Tú puedes estar impugnando, puedes estar presentando quejas, puedes estar documentando todo lo que pueda incluir como temas de gastos anticipados, como gastos de campaña que se puedan rebasar por el tema de los topes de los que hablábamos ayer.
Y tú con eso puedes lograr que la contienda cambie de color. Entonces, así como puede ser, por ejemplo, yo les puedo hablar que en el 2010, en Durango, la que iba de representante, que por cierto ahorita acaban de nombrar como comisionada, no, en la Fiscalía para Delitos Electorales de la Ciudad de México. En el 2010 ella era la representante del PRD y otros partidos en Durango. Y entonces, estando ella en la sesión, eh, no dejó que se perdiera la oportunidad de registrar candidato. ¿Te das de cuenta, Pablo, que tú eres el representante de Juan Pérez? Y Juan Pérez es el candidato en tu distrito. Tú estás en el órgano electoral. Y el día que tendrías que estarlo registrando, se te olvida y no lo registras. Esa era tu chamba, tú eso fuiste. Para eso estás ahí, para cuidar a tu candidato, ¿no? Y en el momento del registro se te olvida registrarlo. De las sanciones, que esta es la parte interesante, donde ya cuando no nos quieren hacer caso, entonces les decimos, bueno, mira, no te preocupes, lo peor que te puede pasar, entonces aquí vienen. Las infracciones realizadas por los partidos políticos podrán sancionarse de las siguientes formas: amonestación pública, multa, reducción de las administraciones del financiamiento público, interrupción de la propaganda política o electoral que se transmite dentro del tiempo asignado, en violación a las disposiciones legales, etcétera. Este, Así como con la cancelación de su registro como partido político en los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la LEGIPE. Ahora bien, las infracciones realizadas por los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular podrán sancionarse con amonestación pública, multa y con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Entonces, cuando te dicen, bueno, Pablo, pero pues esto que se me está diciendo, pues no pasa nada. Lo hizo también fulano y no le pasó nada. Pues a lo mejor no, pero los criterios del tribunal son cambiantes y lo que puede llegar a pasar es esto, simplemente. No se los estamos inventando, esto es un trabajo técnico, esto lo dice la ley, o sea, esto no me lo inventé, es, lo pueden buscar. Y también les compartí la ley para que la tengan, aunque la pueden bajar de internet, por supuesto, ustedes eso ya lo saben. Em, pero a esto puede dar lugar. Entonces, cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables exclusivamente a ellos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato. Entonces, si ya te sancionaron, Pablo, tú quedaste como ganaste tu contienda interna como precandidato, te convertiste en candidato, pero te sancionan. En el tema de las pruebas, entonces, aquí tienes que ser cuidadoso. Si tú tienes esta posibilidad de tener esas 700 fotos, pues vas a presentar las 700 fotos en CD si tú quieres, impresas si te lo permiten los recursos, como quieras presentarlas, pues vas a presentar todas tus pruebas. Pero en caso de que no las puedas presentar, porque no obren en tu poder, porque Facebook tenga tú puedas presentar las imágenes, pero sea Facebook quien tenga todos sus datos, o porque esté en alguna documental que sea pública, por lo que quieras que tú no las tengas, tienes que decir por qué no las tienes. Y aquí es importante que presentes el escrito mediante el cual tú hayas solicitado que se te entreguen esas pruebas. Entonces, y que digas, ya las solicité y no me las han dado, entonces yo te pido que tú las pidas. En este caso tú las tienes, así que pues tú las vas a presentar. Pero en el caso de que no tengas esas pruebas y que no tengas posibilidad de recabarlas, yo sugiero que presentes el escrito en el cual ya las solicitaste y que digas, y ya las pedí y no me las han dado. Recordemos que parte de la reforma del 2014 buscó evitar que la autoridad administrativa electoral simplemente no hiciera nada con las quejas y que se quedara así como pues aquí no pasa nada y que Leandro presente 10,000 quejas y no le vamos a resolver. Entonces, aquí, en este procedimiento ya lo que hacen es que hay una unidad técnica de lo contencioso electoral que corresponde a la Secretaría Ejecutiva, que va a ser la que va a examinar todas las pruebas y que va a ser la que eh, tenga en su poder la denuncia y haga el proyecto.
o en su caso, la deseche. Entonces, si tú no presentas una queja que lleve los hechos narrados adecuadamente, que adjunte pruebas o que diga por qué no las tiene, pero dónde están, y que pues, ofrezca, o y en su caso pida las medidas cautelares adecuadamente, te la pueden desechar, porque sea frívola, porque no reúna los requisitos, porque no implique ninguna violación a la propaganda político-electoral, o porque simplemente les resulte que es frívola. ¿A qué consideran frívola? Por ejemplo, que tú digas, este tema de la compañera que está promocionándose y que tiene su programa de radio, ¿no? Pues yo pienso en el hecho, ¿no? Hecho uno, la fulanita de tal tiene promocionales con su imagen y su no sé qué de su programa de radio. Y los publicó y se encuentran en tales y tales lugares, ¿no? Y están desde tal fecha publicados. Ok, ese es un hecho. Y luego, bueno, pues ella, yo pienso que tal vez en algún momento pueda llegar a ser candidata porque alguien le preguntó y dijo que sí, algún día le gustaría llegar a ocupar un cargo de elección popular. Pareciera que eso es frívolo, ¿no? Porque no estás diciendo nada, o sea, pues, por ejemplo, alguien pudiera decir, voy a presentar una queja en contra de Alejandra porque subió una imagen diciendo que iba a dar un curso justo los primeros días de enero y la imagen está ahí promoviendo su foto, no, no tiene mi foto, ¿no? Pero pongamos que hubiera puesto mi foto y tiene ahí su foto y además sacó un video y no sé qué, o está promoviendo un no sé qué en redes sociales, pero ni soy candidata, ni me he registrado como precandidata, o sea, sí, eh, sí tenemos que ser muy cuidadosos con la forma en la que vamos a redactar para acreditar que el hecho implica una violación a lo que está estableciendo la legislación. Dice, hace unos 3 meses metí una queja por violación al artículo 134 constitucional por poner el nombre de un diputado junto al logo del gobierno estatal en termómetros de toma de temperatura afuera de mercados y restaurantes. Me dieron palo porque cuando la autoridad revisó, el diputado había parchado y tapado ya su nombre en esos termómetros. Prueba para mí de que le dieron el pitazo. Sí, sí, muy probablemente sí pasó. Pero, ¿tú qué hubieras pedido? En ese momento el diputado, eso lo metiste hace 3 meses. Entonces, hace 3 meses no había iniciado el proceso electoral. ¿Qué era lo que tú hubieras querido que ocurriera? La medida cautelar, pues sí, a lo mejor una multa, una sanción y que se eliminaran esos hechos, esos actos. Entonces, en ese momento, tu medida cautelar fue que bajaran eso. Lo que hizo el señor fue bajarlo, ¿no? Este, tapó su nombre, sí, pero no por instrucción de la autoridad, pero tuvo que ver tu queja seguramente, porque alguien le avisó y dijo, bájalo, porque se van a quejar. Nuestro trabajo precisamente es ese. Si tú fueras el asesor, pues mira, eh, fíjate, tú eres el asesor o el representante entre el órgano electoral de Juanito Pérez. Y Juanito Pérez, alguien le dice, tómate la foto aquí y mira, le haces así y no sé cuál. Y yo te regalo los promocionales para que salgas en todos lados. Tú ahí le vas a decir, eso no se puede hacer. Y esa es una parte como del trabajo de lo que no deberían de estar haciendo porque se los van a bajar. A veces las personas te preguntan qué sí, qué no. Pues me parece que es muy claro lo que sí y lo que no. Em, la denuncia puede ser desechada, ya dijimos todos los casos en los que va a ser desechada, pero la unidad técnica de lo contencioso es la que se va a encargar pues de admitir o desecharla. Para esto va a tener 24 horas posteriores a su recepción. ¿Puede ampliar su plazo? Sí, puede ser que lo abra un poco más. ¿Y a quién va a informar? La unidad técnica de lo contencioso electoral de la Secretaría Técnica informa a la sala especializada del Tribunal Electoral. Esto es importante que tengamos conocimiento porque tenemos que saber como cuál es el caminito que va a seguir nuestra propia impugnación y saber si la podemos
impugnar. Si no me resuelven como yo quiero mi queja, ¿qué puedo hacer? Ahí me quedo y ya no pasa nada. ¿O qué puedo hacer si no la gano? Si no me la dan. O sea, por ejemplo, en el caso de Leandro dice, bueno, yo lo que quería era que justo ya no hiciera lo que estaba haciendo y ahí quedó. Pero ¿qué tal que Leandro dijera, no, pero yo además quiero que lo sancionen? Porque sí hizo ese acto y sí es violatorio y se le debería sancionar. Entonces, que se le sancionen porque estuvo haciendo actos que son violatorios del 134 y entonces tendría que sancionarse. O sea, aquí es importante que sepamos que hay una comisión de quejas y denuncias que dentro de este plazo, dentro de estos plazos que nos establece la legislación, en este caso la LEGIPE, tiene que revisar el proyecto que le está remitiendo la unidad técnica de lo electoral, tiene que decidir si la acepta o no la acepta, si no la acepta la va a regresar, si la acepta entonces en ese caso, ¿qué pasa? ¿A dónde la voy a remitir? ¿Y ante quién puede ser impugnada? Entonces, aquí es importante que sepamos que puede ser impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que por eso es ahí a donde vamos a entrar en este momento. Entonces, va a haber una audiencia de pruebas y alegatos. Esto quiere decir que la unidad técnica va a tener esa posibilidad de incluir todo esto en el procedimiento y va a tener una audiencia abierta. Todos estos términos están establecidos en la propia ley. Entonces, la ley nos va diciendo qué es lo que va a pasar, cómo va a trabajar la unidad técnica. Si yo me doy cuenta que algo no se está haciendo bien, bueno, eh, eh, tengo que tener conocimiento del procedimiento para poder hacerlo parte de mi impugnación, si es que yo me voy a inconformar con el resultado. Em, También nos habla de que se tiene que rendir un informe circunstanciado en caso de que se hubiera hecho alguna, este, em, algún pez que hubiera dado el origen a que se presentara una inconformidad y que eh, la, las salas tuvieran que tener conocimiento de lo que se hubiera actuado, etcétera. También la propia legislación nos dice lo que va a contener. No voy a entrar tanto en esta parte porque esta parte más bien le corresponde conocerla a la autoridad jurisdiccional electoral, que es la que va a tener que remitirlo. Pero nosotros sí tendríamos que saber qué va a remitir y qué no, porque si no lo está remitiendo completo, podemos decirle, a ver, no lo remitiste completo y entonces faltó y entonces por eso estoy promoviendo una impugnación. Entonces, aparte de lo que nos está diciendo la propia legislación con respecto a la queja y a cómo presentar la queja, también nos dice la legislación cómo es el procedimiento en la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Pues, la sala regional especializada va a recibir del instituto el expediente original que se formó con motivo de la denuncia y con todo el informe circunstanciado respectivo, del que ya hablamos arriba, que tiene que ver con lo que va a hacer la propia autoridad para recabar esa información, para llevar a cabo la audiencia y todo lo demás. Recibido el expediente, la sala lo va a turnar al magistrado ponente que corresponda y este magistrado va a radicar la denuncia, va a verificar el cumplimiento o no de todos los requisitos de la ley y cuando se abiertan omisiones o deficiencias a la integración del expediente o con su tramitación, así como por violaciones a lo que establezca la normatividad, podrá pedirles que las realicen, ¿no? Les va a decir, oye, realízalas porque no las hiciste tal cual debiera ser, ¿no? Y deberá desahogarse en una forma expedita. Lo que se busca, pues, con eso que ustedes están viendo, es que una queja no se quede como en el olvido o a no resolverse o a resolverse hasta que se quiera, que es algo de lo que nos decía Leandro en la asesoría pasada, bueno, la sesión pasada, es que no resuelven, son corruptos y se tardan un montón en resolver. Ahora, hay otro elemento que me interesa que tengamos como en claro, en intercampañas. ¿Qué es eso de las intercampañas? Es el periodo que se da de lapso, va a cambiar en el tema del tiempo, de los días, de la temporalidad, porque ya les dije que las internas de los partidos políticos, sus propios calendarios e incluso los calendarios locales son distintos. Entonces, estos tiempos, digamos que van a ser variables dependiendo del proceso electoral en el que estés participando o del partido político que en el que estés participando, ¿no? Pero ese lapso de tiempo que se da entre la pre-campaña y la campaña.
Entonces, hay unos, digamos, el periodo de intercampañas es ese lapso de tiempo en el que los partidos políticos van a tener como sus procesos internos. Aquí hay que ser cuidadosos porque ayer veíamos que hubo un cambio de criterio. De pronto se dijo en algún momento, si no tienes contienda interna, entonces no vas a hacer precampaña, porque no tienes con quién contender, no hay otras personas más que estén buscando tener ese cargo. Entonces, por lo pronto, si no hay más, pues como para qué vas a hacer precampaña si la precampaña es para convencer a las personas de tu propio partido que tú eres el mejor o la mejor propuesta para ser candidato o candidato. Pero hubo un cambio. Y entonces en ese cambio, que se da en un criterio electoral, lo que se dice es, si no hay quien más contienda, entonces va a ser una propaganda dirigida únicamente para las personas de su electorado. Entonces, cuando escuchamos el spot en radio o en televisión que dice, propaganda dirigida únicamente a militantes o simpatizantes del partido político, está cubriendo o buscando cubrir esta parte de la legislación electoral. Lo cual no quiere decir que el resto nos tapemos los oídos, ¿no? Pues en realidad va dirigida para posicionar a la persona. Pero ese ha sido el criterio que se ha empleado. Y pues, este concepto también surge después de las reformas del 2014, donde se redujo este tiempo de las campañas. Y esto pues se hizo también buscando que no hubiera como tanto gasto y, en fin, con distintos aspectos. Y pues se suponía que también se buscaba buscar un espacio para resolver los conflictos internos entre los partidos políticos. ¿Qué no pueden hacer los candidatos en las intercampañas? No pueden difundir propuestas de campaña, no pueden realizar eventos públicos, asambleas, mítines, marchas, donde los candidatos se promuevan ante el electorado. En este caso, si estamos en pandemia y no se pueden hacer asambleas, ¿qué actos públicos se les ocurren? Pues una reunión de Zoom, se me ocurriría a mí, por ejemplo, que podría ser algo que podríamos estar impugnando. ¿Qué otra cosa pudiera hacer, por ejemplo, que no pudieran hacer? ¿Qué se les ocurre? Un Facebook Live. Lo que te decir, ese tipo de programas que no eran como reiterados, como no era una cuestión continua, o sea, novedosos que de pronto ahora en el periodo de intercampaña sí le dio interés en hacer un programa y empezar a salir y hablar de lo que está mal, que per se no diga sus propuestas, pero sí vaya por ahí en ese sentido, ¿no? Exactamente. Ahora, supongamos, Pablo, que tú eres candidato y de pronto te invitan a una entrevista. Pudieras ir a la entrevista, pero no vas a poder aparecer en un spot. O sea, tu partido tiene derecho a tener spots, pero los precandidatos no van a poder aparecer. ¿Por qué? Porque este periodo de intercampañas en realidad sería un acto anticipado de campaña. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todavía no entras a la campaña, todavía eres precandidato, entonces es pre-campaña. No pueden hacer un llamado al voto a favor o en contra de ninguno de los candidatos. Entonces, tú no podrías estar publicando ni en tus redes, ni en los grupos de WhatsApp, ni en ninguna parte, nada a favor o en contra de nadie. Ni en una reunión, ni nada, nada, nada. Porque en este momento sí tenemos que ser muy cuidadosos y cuidadosas. Las redes sociales están en cualquier momento. Sí les tenemos que decir a nuestros candidatos y candidatos, pues que se tienen que cuidar las espaldas, porque ahora, en este tema de los medios de comunicación en intercampañas, aquí lo que nos dice es que no existe una provisión sobre lo que puede o no aparecer en medios. Los medios de comunicación pueden realizar entrevistas y difundir todo tipo de noticias y análisis sobre los partidos políticos y candidatos postulados con respeto absoluto a la equidad. Tampoco existe prohibición a la ley de la libertad de expresión y los candidatos pueden hacer apariciones en medios para hablar de lo que el INE ha definido como temas de interés general, siempre y cuando no hagan un llamado al voto. Esto es lo que el Verde Ecologista estuvo utilizando durante mucho tiempo para meter inserciones pagadas. Pero una vez que ya son inserciones pagadas, entonces, o sea, no es lo mismo que seamos muy cuidadosos y cuidadosos pues con nuestros candidatos y candidatas, que sí pueden estar haciendo entrevistas. O sea, yo sí puedo participar en entrevistas, me pueden invitar a la televisión, me pueden, puedo salir en noticias, pero para eso yo tengo que ser noticia. ¿Cómo le haces para hacer noticia? Pues a lo mejor no es que tú salgas y hagas el spot de que promoviste la iniciativa
y te la aprobaron y que tiene un beneficio. A lo mejor lo que sale en medios es una noticia de que se publica en los diarios locales y nacionales donde dicen, el diputado fulano de tal presentó tal iniciativa y se aprobó y con eso ya tenemos una política pública que favorece a todo el país y que ya nos va a permitir tener, no sé, mayores facilidades para hacer creaciones de empresas o lo que se les ocurra, pues. Pero es distinto. Entonces, aquí lo que tenemos que cuidar es qué es lo que va a aparecer en los medios. Y este tipo de noticias, o sea, yo sí puedo a lo mejor difundir en mis redes, en mis medios, lo que se publicó en el periódico. Pero si le entrevista al diputado, le preguntan cuáles fueron tus logros o cuáles son las iniciativas que presentaste, ¿no puede hablar de ellos? O sea, tendría Sí, que decir le como... están preguntando los medios Sobre de su comunicación. trabajo legislativo. Claro, los medios de comunicación te pueden realizar entrevistas, pero ya es distinto a que un medio de comunicación te haga una entrevista a ti, a que tú hagas un Zoom o un YouTube, un Facebook Live, digamos, y tú solito te promuevas en tus redes. Entonces el diputado, bajo esa lógica, puede pasárselas en entrevistas en medios de comunicación promocionando las iniciativas que suscribió y pasaron y ahora tenemos una mejor política pública en materia de lo que sea, ¿no? Lo que hay que ser cuidadosos, José Pablo, es dónde vas a difundir las entrevistas y cómo. O sea, si a mí me hace una entrevista un medio patito y yo la publico y la difundo a partir de mis redes sociales, en Facebook Live, personal, entonces ya estoy incurriendo en un acto anticipado.